Te quería plantear este segundo tema, la violencia contra periodistas en México, en América Latina. 3 víctimas fatales, 3 asesinatos de periodistas en apenas una semana. En lo que lleva el gobierno de López Obrador, 8 meses, ya son 16 periodistas asesinados. Realmente el desangre en México no para. ¿Qué sucede? ¿Por qué pese a todos los llamamientos mundiales, la acción de organizaciones importantes, las misiones que ha hecho los relatores de Naciones Unidas, tus colegas, tus sucesores de Naciones Unidas, de la OEA, pero el desangre no para en México? ¿Qué está pasando ahí? Mira, yo lo que pienso es que México es el ejemplo exacto con esta tragedia y este baño de sangre que tiene de periodistas y de muchos otros defensores de derechos humanos y de activistas sociales. Lo que está sucediendo en México es la prueba fehaciente del problema, se llama impunidad. Mm. Ninguno de estos casos son plenamente investigados y resueltos, y el nivel de impunidad sigue siendo de más del 95% de los casos. Entonces, cada vez que sucede un acto de violencia contra una periodista o un periodista y no se resuelve, no se investiga, no hay un clamor de justicia, es la invitación a que se vuelva a dar en el futuro con algún otro colega periodista en alguna parte del país. Nosotros insistimos desde hace mucho tiempo, con Catalina Botero hicimos una visita conjunta en las 2 relatorías a México. Dejamos esto planteado textualmente en esas palabras. La impunidad es el primer tema que hay que resolver en la seguridad de periodistas. Se creó la Fiscalía Especial para investigación de casos de violencia contra la prensa, pero la Fiscalía no se movía, lo que había averiguado yo en el pasado, porque querían demostrar que cada acto de violencia estaba vinculado al tema de periodismo, a la carrera de periodismo. Y se les planteaba de que no, que efectivamente primero investiguen y después resuelvan si el caso era crimen común o vinculado a la labor periodística. Pero no lo pueden decidir a priori, no pueden poner la carreta antes que los bueyes. Entonces, para mí era muy importante que las investigaciones se den, y este principio es un principio válido en todo el mundo. En México es la prueba más extrema, digamos, de este fenómeno. Pero la justicia tiene que funcionar en estos casos, y especialmente el Estado tiene que reaccionar. Y la premisa principal debe ser que todo acto de violencia contra un periodista se presume que fue por su labor periodística, por sus investigaciones, por lo que escribe o por lo que presenta por la televisión, por la radio o por internet, por cualquier medio. Y esto debe ser el punto de partida. Y ahí se empieza la investigación para dilucidar ya con detalle los hechos. Porque si no, las redes ilegales de crimen organizado que existen en México muchísimo, en muchas partes del mundo, continuarán operando de la misma manera. Y queriendo eliminar a personas que los están investigando, que están documentando el crimen organizado, el lavado de dinero y todas estas actividades ilegales. Hoy es el momento serio de defender al periodismo como base de la democracia. Frank, hay quienes sostienen que en México se formó un mecanismo especial de protección para los periodistas, que justamente pasaba por la fiscalía que tú mencionas, una fiscalía especial, pero que también comprendía la acción de grupos de seguridad. Pero muchos sostienen que este mecanismo que se creó a la imagen y semejanza del mecanismo que existe también en Colombia para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, este mecanismo ha fracasado, que no ha funcionado, y básicamente no funciona en México porque hay una unión de intereses, una mezcla de intereses entre autoridades corruptas en un país que es un país federal, un complejo tramado de estados y los grupos delincuenciales. ¿Cómo ves esta situación? ¿Los mecanismos de protección para periodistas han fracasado definitivamente? Yo creo que aquí se manifiestan dos fenómenos. Uno, como bien lo dices tú, es que el crimen organizado tiene sus efectos más severos a nivel local.
y muchas veces logran dominar autoridades locales, desde autoridades municipales, regionales o de un estado, van subiendo, digamos, de dimensión. Entonces, esto implica también que muchos periodistas locales de medios pequeños corren más riesgo que los periodistas de los grandes medios nacionales. Esto es importante tomarlo en cuenta cuando hablamos de seguridad de periodistas y de mecanismos de seguridad para la prensa, y es que hay que poner particular interés y énfasis en esos espacios locales, en radios comunitarias o medios comunitarios, televisiones locales, televisión de cable local, o bloggers o personas que tienen un medio digital de comunicación. Y lo segundo, efectivamente, lo que tú dices es que la impunidad se vuelve más grave cuando empieza a haber una colisión de intereses entre el crimen organizado y su compra o su cooptación de autoridades de la justicia, sean policías, fiscales o jueces. Y este es uno de los problemas más severos. Yo sí creo que, de alguna forma, la prensa es un reflejo del país, por eso está siendo atacada, porque nos hace vernos como somos y hace ver la realidad de las diferentes regiones. Y el ataque a la prensa debe ser entendida como un ataque al país, a la democracia del país. Entonces, ¿por qué han fracasado estos mecanismos? Yo creo que es por la falta de voluntad política, porque sí se crea una fiscalía especial, pero no se le hace funcionar con severidad. En México se creó la ley de atracción de delitos que pueden ser delitos estatales, convertirlos en delitos federales cuando se trata de la prensa, pero se utiliza poco. La idea es de que los ataques contra la prensa sean convertidos en delitos federales y procesados por los tribunales federales y la Procuraduría General de la República. Este fenómeno debe mantenerse. Yo sí creo que es importante que se exprese la voluntad política. En Colombia funcionó el mecanismo porque en Colombia se llegó, creo yo, a la convicción de que la violencia contra la prensa afectaba al país entero. Y todos los sectores, les gustara o no la prensa, todos los sectores aceptaron la necesidad de proteger a las y los periodistas, de establecer un mecanismo de seguridad, especialmente preventivo. Yo creo que esta convicción es la que tenemos que trasladar a México y a América Latina en general. Defender la seguridad de la prensa es defender la democracia en nuestros países, y eso implica tener voluntad política, democrática, de hacerla prevalecer. Gracias, Frank, por este vistazo a la situación de la libertad de prensa en la región. Pero también queríamos plantearte el tema migratorio, un tema de derechos humanos, quizás de los más complejos que está sucediendo en nuestra región en estos últimos años. Guatemala, tu país, el gobierno de Guatemala ha firmado un acuerdo con el gobierno de Trump para convertirse en tercer país seguro. La legalidad de este acuerdo no está del todo claro, pero ¿qué significa este acuerdo para la migración en América Latina, Frank? Este acuerdo es realmente un gran retroceso. Tan grave es que ha sido cuestionado incluso por algunos republicanos, pero ciertamente por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Y esto es muy importante porque lo que se dio aquí, y que todo el mundo lo sabe, es que el tema migratorio es un tema serio. Eso lo entendemos. Es un tema serio para Estados Unidos porque es cierto que no puede sostenerse un flujo migratorio constante de todo el continente o del resto del mundo. Lo mismo le está sucediendo a Europa con África y con el Medio Oriente por razón de las guerras o de la crisis económica o del cambio climático, porque la gente no quiere vincular el calentamiento global y el cambio climático también a las migraciones que están vinculados. Entonces, el fenómeno migratorio se va a seguir dando. Y la única forma de resolverlo es provocando mecanismos de desarrollo en los países de origen y especialmente fortaleciendo la institucionalidad del Estado, especialmente de la justicia. Mientras no se dé eso, no se resolverá la migración. Y Estados Unidos ha entendido esto y de hecho había fortalecido, por ejemplo, el papel de la CICIG en Guatemala, y lo había apoyado y lo había financiado en administraciones anteriores. La reforma de la policía,
la profesionalización del Ministerio Público y la Fiscalía General y los fiscales. Pero ¿qué es lo que sucedió con la administración Trump? Que decidió hacer del tema migratorio un tema electoral. Y para su público votante, desarrolló un discurso de mano dura, de agresión, que es en el fondo un discurso racista, porque sabe que su votante es el votante blanco, que probablemente ha quedado fuera del margen de todo el desarrollo económico que el país está teniendo y que tiene posiciones tremendamente reaccionarias, conservadoras y ultra derechistas y de racismo blanco. Es el retorno a querer culpar al otro por razones de su propio atraso. Los desempleados de la industria del automóvil o de la industria del acero o de la industria del carbón o de algunas regiones agrícolas donde están en crisis por razones climáticas. Entonces, es este electorado al que se dirige el presidente Trump y entonces, utilizando todo su bagaje publicitario, está tratando de dar la imagen de un presidente que va a resolver la migración con acciones de fuerza, con construir un muro, cual nunca un muro ha detenido a nadie, que quiere resolver la migración ahora con la imposición de acuerdos. Se lo impone a México, México no firmó, eso sí fue claro, el presidente López Obrador no aceptó firmar la de un acuerdo de un tercer país seguro, pero sí modificó sus políticas migratorias. De hecho, puso soldados en la frontera de Guatemala, puso la Guardia Nacional, 6,000 soldados a contener la migración, y hay una mayor agresión, digamos, hacia migrantes en México. Incluso con un muerto la semana pasada, ¿no? Incluso con un muerto de origen salvadoreño, así es. Salvadoreño, así es. Y ahora lo que se dio en el caso de Guatemala es mucho más lamentable. Después de que el presidente Morales, demandado por corrupción por la CICIG, el órgano de Naciones Unidas Anticorrupción, invocara el tema de soberanía porque decía que no le gustaba la CICIG porque era una intervención de Naciones Unidas en la soberanía nacional, lo cual era absolutamente falso, porque la CICIG se estableció a solicitud del Estado de Guatemala, consciente de las debilidades que el sistema de justicia y la investigación penal tenía. Era un órgano técnico de apoyo a la justicia guatemalteca. Pero no, el presidente Morales y todo su entorno corrupto atacaron a la CICIG y se dio toda una campaña de publicidad como atentado a la soberanía que debía salir y asumirse por los órganos nacionales que, claro está, no tienen la fortaleza para enfrentar a los cuerpos ilegales, aparatos clandestinos y al crimen organizado y su penetración en el Estado. Pero entonces viene él queriendo persuadir a Estados Unidos, toma una serie de medidas, todas dirigidas a ganarse la voluntad de la administración Trump. Fue el único país de América Latina que terminó cambiando la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén y tomando varias medidas en las que se aisló incluso del continente latinoamericano y donde efectivamente no permitió que se mantuviera en América Latina una posición común. Y en el tema migratorio negoció en secreto, y esto es lo importante, con el presidente Trump durante más de una semana, durante 10 días, mandaron delegados a Washington a negociar para que establecieran el acuerdo de tercer país seguro, lo cual es una farsa porque Guatemala no es un país seguro ni para sus propios ciudadanos, mucho menos para migrantes de otras partes del mundo. Cuando esto se descubrió, porque se filtró a la prensa, la Corte de Constitucionalidad, a través de un amparo presentado, planteó al presidente cuáles eran los requisitos y el camino que debía seguir para firmar un acuerdo internacional de esa envergadura y que debía, en último caso, ser ratificado por el Congreso. El presidente Morales entonces se asusta, se retira, ya no viaja a Washington, y esto hace entrar en cólera al presidente Trump, quien a través de un tuit, que es su forma de hacer política internacional, se manifiesta y amenaza a Guatemala con imponerle sanciones económicas a las tarifas de importación a sus productos a Estados Unidos e incluso un tipo de impuesto a las remesas que manden los migrantes radicados allá a sus familiares, que tendría un impacto enorme en el país. Pero obviamente se trata de un presidente del gran imperio del norte imponiendo amenazas
Todos entendemos, si México negoció, entendemos que alguna forma de negociación tenía que haber, alguna forma de diálogo con Estados Unidos. Pero lo que se dio no fue ningún diálogo, ni una posición. La gente decía un diálogo con dignidad, una negociación donde se busquen mejoras para el país, se busque que Estados Unidos cubra los gastos. No, lo que se dio fue un sometimiento absoluto a los pies de Trump, del presidente Morales, en parte porque quiere protegerse por todos los delitos que ha cometido para terminar su periodo y después. Y es con eso que él de nuevo manda al ministro de Gobernación, el ministro Degenhardt, a negociar y a suscribir el acuerdo de tercer país seguro. Por supuesto que Justamente, los términos no están tan claros. Los términos no están tan claros en el convenio, pero eso es lo que es. sí, y justamente la imagen, quería referirme a eso porque a veces las imágenes son realmente muy claras. No voy a entrar en el tópico de la imagen vale más que 1000 palabras, pero la imagen de la firma de ese acuerdo con los dos ministros, el secretario de Comercio de Estados Unidos y el secretario de la Presidencia de Guatemala, con Trump atrás, cogiéndola a los dos de los hombros, es realmente una imagen muy fuerte, ¿no? Que revela ese sometimiento del que tú hablabas, Frank. Así es. Incluso la firma ni siquiera tendría que haberse hecho en la oficina oval, la oficina del presidente Trump. Se debió haber hecho en el Departamento de Estado o en la Secretaría de Homeland Security o en el Departamento de Comercio. Pero no, lo hacen en la presidencia precisamente para que Trump tenga la oportunidad de hacer su foto para la publicidad y la campaña electoral, porque ese era el propósito. Él todo lo negocia a base de amenazas e imposiciones, siempre. Con el país, con China, si es un país grande, o con países pequeños de América Latina o de cualquier parte del mundo. Y entonces quiere demostrar que él logra imponer su voluntad. Esto, en el caso de Guatemala, no es ningún gran mérito, porque primero tiene un presidente servil y vendido que le acepta cualquier cosa, pues segundo, Guatemala es un país pequeño y de economía pequeña. Entonces, es interesante cómo caemos indirectamente desde América Latina en este juego de la política electoral norteamericana. Pero adicionalmente, según el convenio de tratados de Viena, cuando un tratado es firmado bajo amenaza, es ilegal. Y este es el caso de Guatemala. El tratado de tercer país seguro, no lo dice con esos términos, pero ese es el efecto porque habla de que los que quieren solicitar su asilo tengan que procesarlo acá, efectivamente se da bajo amenaza de tarifas económicas en los productos de importación. Entonces, no es un convenio válido, al extremo que ha sido cuestionado en Estados Unidos y por supuesto está siendo cuestionado en Guatemala por la Corte de Constitucionalidad. Lo irónico, lo más irónico, yo lo apunto en un artículo que escribí sobre este tema, es que el mismo presidente Trump se permite decirle al presidente Morales que por qué le hace más caso a su Corte de Constitucionalidad en lugar de tomar las decisiones. Cuando Estados Unidos en el pasado había querido fortalecer el sistema de justicia y apoyar la CICIG, hoy se hace de la vista gorda con que Morales haya expulsado a la CICIG del país y con el hecho de que plantearle que se brinque las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Es de nuevo la irresponsabilidad de los mensajes de un presidente que tienen un impacto enorme en el ambiente. Realmente terrible, Frank. Gracias por haber venido, por haber acompañado en esta primera emisión de nuestro nuevo espacio. Gracias, Frank, una vez más. Fuerte abrazo a la distancia y estaremos, sin duda alguna, seguiremos conversando en el futuro acerca de estos y otros temas interesantísimos. Así que un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Gracias a ti, César, y estoy seguro que este nuevo medio de comunicación de YouTube, de Fundamedios, va a jugar un papel fundamental en la lucha por la libertad de expresión y de prensa en América Latina, y para mí ha sido un honor poder participar en él. Estamos seguros que así será. Fuerte abrazo.